¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 24 y vamos a platicar sobre la reforma judicial y su impacto en los poderes judiciales locales. Es el Poder Judicial de la Ciudad de México el que más casos ve, donde cae todo lo civil, lo familiar, la mayoría de lo penal, que se encuentran saturados y es, digamos, la justicia cotidiana. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, al licenciado Francisco Burgua, experto en Derecho Constitucional. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches y qué gusto estar aquí contigo en tu programa. Está bueno el tema de la reforma, está muy caliente, cada vez salen más cosas técnicas, más cosas delicadas. ¿Tú estás a favor o en contra de la reforma? Estoy en contra de la reforma en los términos propuestos por el presidente López Obrador en su iniciativa del 5 de febrero y en el proyecto de dictamen de la reforma judicial. O sea, estoy en contra en esos términos. En la idea genérica se requiere una reforma al Poder Judicial, sí, pero sobre todo una reforma a los poderes judiciales locales y una reforma que realmente se vaya con el tema fundamental. ¿Cómo se va a fortalecer el derecho de acceso a la justicia de las personas? Porque ese es el tema que nos debe de interesar, la justicia, cómo hacerla pronta, completa e imparcial, una justicia expedita. Pero esta reforma que se propone solamente se centra en el método de elección de jueces, magistrados y de ministros. Y esto es algo que, si bien es cierto, en la discusión, como bien comentabas ahorita, Rodrigo, esto se da en el tema del Poder Judicial de la Federación, es decir, en todos los juzgados y tribunales federales, pero también la reforma constitucional que se propone va a impactar o se tiene que replicar en las entidades federativas. Es decir, una vez que se llegue a aprobar, si es que se aprueba, en los términos que está previsto hasta el momento, resulta que cada congreso de cada entidad federativa tiene que replicar el mismo modelo que se está proponiendo para el Poder Judicial de la Federación. Es decir, jueces locales, magistrados locales tienen que someterse a elección por el voto popular directo a través de un proceso en donde pues, no va a haber requisitos, por ejemplo, de edad. Ya se están eliminando el requisito de edad. Se establece una experiencia de 3 años para ser jueces o magistrados. Experiencia en una actividad jurídica. Entiéndase lo que se quiere entender por actividad jurídica. Para el caso de nivel federal, se requieren 5 años de experiencia en actividad jurídica para ser ministro. Pero, por ejemplo, lo que llama la atención es que se piden 5 cartas de recomendación a nuestros vecinos, a colegas o a cualquier persona para que digan que uno que quiere ser candidato es idóneo para ser un juez, magistrado o ministro. Es decir, hay una serie de requisitos que me parece que no tienen realmente ningún sustento para fortalecer el sistema de impartición de justicia, que se exija una calificación de 8 a nivel de licenciatura en Derecho o de 9 en materias afines al cargo que uno quiere ocupar, cuando las materias afines todas son importantes dentro de la carrera de Derecho y más cuando se quiere ser juez. Bueno, también depende en dónde estudiaron, porque el país está plagado de universidades patito, donde una de las carreras que más se imparten es la de Derecho, porque pues, es muy barata de dar. Y yo me acuerdo cuando era estudiante de Derecho, por cierto, que afuera de Santa Marta, Catitla, esta prisión que pues, todos conocemos, había un letrero que me impactó, que decía, en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, sino la pobreza. No hay que dejar de ver eso. Sí existe corrupción en el Poder Judicial, sí hay que reformarlo, pero los juzgados locales están atiborrados de trabajo. Si hacemos un comparativo internacional, en Estados Unidos su Suprema Corte resuelve 9, 10 casos al año. Aquí son, pues, yo creo que unos 15 por sesión de la Corte. Y si vamos bajando en el nivel jerárquico del Poder Judicial y bajamos a lo local, pues hay jueces del carácter local, sobre todo del civil, que tienen más de 900,000 casos al año. Eso es inhumano, no se pueden dar abasto. Justo estás hablando del tema de la justicia cotidiana, la justicia que en el día a día cada persona necesita de la intervención de un juez para que resuelva la controversia que tiene con otro particular. Por ejemplo, aún dentro de la propia familia. Un juicio de divorcio, la separación de bienes, la guarda y custodia y patria potestad respecto de las hijas o de los hijos, una sucesión, que se extendió un cheque sin fondos, bueno, un juicio ejecutivo mercantil. Toda esa justicia hay que ir a los juzgados de cada entidad federativa, a los poderes judiciales. ¿Y estás pensando que como en un 80-20, 80% de los casos en la impartición de justicia en todo el país deben de ser locales y el 20% federales? Totalmente, la mayoría de los delitos son también locales.
Es decir, aquí es donde también entra el tema de las fiscalías, ministerios públicos, peritos, policías que no se tocan con esta iniciativa del presidente López Obrador ni en el proyecto de dictamen. Cuando también hay, ¿qué es lo que pasa cuando a nosotros nos roban, cuando vamos en la calle, en el transporte público? Inmediatamente el tema es, a pesar de la experiencia desastrosa que uno vive cuando es víctima de un robo, ahora pasar por un proceso de ir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, espérese. Y de ahí pueden pasar horas hasta que nos recibe el Ministerio Público para tomar la declaración. Y si hubo lesiones, espérese a que el médico legista tenga un espacio o que llegue o que esté presente. Es decir, es un proceso que prácticamente se convierte en una revictimización a la víctima de un delito. Entonces, ahí tendría también que haber una reforma a esa procuración de justicia que no se da. Y por eso es que primero, como bien comentas, Rodrigo, donde se tiene que atender la parte fundamental es en los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. Pero suena tarea de Sísifo, Francisco, porque mira, vamos a poner un ejemplo que está sucediendo en la Ciudad de México. El Estado de México y la Ciudad de México, o sea, toda la zona metropolitana, son los poderes judiciales locales del país con más chamba. Están atiborrados. El Poder Judicial de la Ciudad de México quiere implementar ahora los juicios orales de carácter civil y familiar. O sea, quieren modernizar sus juicios. Solamente esa modernización implicó que quieran cerrar la mitad de los tribunales familiares que operan de manera tradicional para abrirlos como orales. Y esos expedientes que tienen, así hasta el techo, pasárselos a los que se mantienen como tradicionales. O sea, los que se mantienen como tradicionales van a tener el doble de chamba. Pero ojo, y no es una crítica que quieran transformarse, es la implicación que tiene el ciudadano de pie. Tienen 900,000 casos en espera por esta transición. O sea, 900,000 casos familiares en la Ciudad de México no se pueden resolver por una modernización. Y una modernización planeada. Eso vale la pena ponerlo en perspectiva, porque si se hace esta reforma judicial fast track y de repente tienen que acoplarse con una vacación legal o vacatio legis los poderes judiciales locales muy corta, pues ¿qué va a pasar con la justicia? O sea, también como juzgador, que hay que decir, por supuesto, en que hay que mejorar, pero también hay que reconocer que son personas que están abocadas al 100% de su tiempo en juzgar, en escuchar los argumentos, en recibir buenos y malos abogados, a tolerar frustración cuando tienen un posible criminal enfrente y que el Ministerio Público presenta mal sus pruebas. O sea, también le están diciendo, y a ti te va el doble de chamba. Y mal pagados. Mira, y hay que decirlo también. Y dada la cantidad de trabajo y el tecnicismo que se requiere, sí vale la pena entender bien si están bien o mal pagados. A mí me parece que están muy mal pagados, especialmente lo de los poderes judiciales de cada entidad federativa, Ciudad de México, Estado de México y el resto de las entidades federativas. Haces un recuento muy importante para sensibilizar a las personas cuál es la carga de trabajo que tienen los juzgados locales. Y esta es la parte en donde uno dice, a ver, si se va a implementar el método de elección, quiere decir que va a haber un periodo de una curva de aprendizaje, porque si se van los que están ahorita, que como sea, tienen ya una experiencia, hablando de juzgados locales que no tienen una carrera judicial como sí está la carrera judicial actualmente en el Poder Judicial de la Federación y que se pretende destruir con esta reforma que está impulsando Morena. Claro. Entonces, en cada Poder Judicial de cada entidad federativa, si se tiene presente que no va a haber que va a haber una curva de aprendizaje, simple y sencillamente ahí se va otra vez a venir un rezago importante en la resolución. Y además, si se van a establecer ahí algunos parámetros en donde va a haber también un tribunal de disciplina judicial que va a estar vigilándolos, o sea, ¿en dónde va a quedar la autonomía, la independencia, pero sobre todo la calidad en la emisión de las sentencias, el que se tenga una justicia expedita? Es decir, por donde se le quiera ver, una reforma de esta naturaleza tiene que ser totalmente gradual. Claro. Tiene que haber un periodo en que se vaya implementando. Claro. La implementación de los juicios orales en materia penal tuvo una transición de 8 años. Y se discutió 10. Previamente, bien lo que comentas, fue la reforma de 2008 y tuvo un periodo de transición para su implementación
de 8 años. Y no han acabado de implementarla, ¿eh? Todavía falta capacitación, Muchos estados no han profesionalismo. acabado de implementarla. Muchos abogados todavía no tienen la capacitación para estar en juicios orales en materia penal. Veamos, entremos a las redes sociales y veamos muchos videos de cómo hay jueces y cómo hay también abogados en poderes judiciales que ahí se desempeñan, en donde les falta capacitación. Ha habido momentos en donde los jueces suspenden la audiencia ante la incapacidad de los abogados. ¿Y ahí por qué no se capacitan los abogados? No se les exige. Mira, Francisco, tocas un tema bien delicado. En la impartición de justicia estamos, digamos, involucrados muchas partes. Está sin duda los jueces, está el Ministerio Público, que son las fiscalías, y estamos los abogados. Es increíble que no haya una cuota mínima de aprendizaje o calidad en los abogados. También hay que decirlo, buena parte de la corrupción y de la incompetencia y las injusticias que se dan en el sistema de impartición de justicia nacional es porque hay muy malos abogados privados. También es un tema que hay que voltear a ver, hay que alzar la vara, porque el derecho, los abogados tienen una función social. Es una gran oportunidad para hacer una reforma judicial de gran calado, además aprovechando esta mayoría que tiene Morena y que va a tener en el Congreso y en los estados. Es una buena oportunidad para analizar el fondo de lo que sucede en México. Por supuesto, y por esto es que se les pediría a los legisladores prudencia, paciencia. No va a pasar nada si se tardan unos cuantos meses, el resto del año, para hacer una convocatoria amplia, para escuchar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y para escucharlos, pero sobre todo para incorporar aquellos aspectos que realmente tienen que ser atendibles, escuchar a los empresarios, escuchar a las calificadoras, es decir, se tienen que escuchar a inversionistas. O sea, realmente no se tiene que hacer esta reforma de fast track. Tiene que ser pensada y repensada. Se está tocando, pero solamente replicando la reforma constitucional, es decir, método de elección para jueces, magistrados y ministros. Simplemente se establece que se replique en las constituciones locales. Nada más. Pero el tema de justicia de fondo, revisar los juicios, los procedimientos. ¿Por qué no irnos a tecnologías de la información, pero realmente para hacer juicios en línea? ¿Por qué no llevar juzgados itinerantes a comunidades en donde es muy difícil que puedan llegar hacia las ciudades en donde están los juzgados? Una justicia itinerante, una justicia donde privilegie también medios alternativos de solución, arbitrajes. Es decir, de que hay una gran oportunidad, indudablemente la hay. Hay que aprovecharla y no solamente quedarnos con esta, pensando en que democratizando al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales locales, con eso la justicia se va a mejorar porque los jueces, magistrados y ministros se van a deber al pueblo cuando ellos se deben de deber a la Constitución. ¿Y tú estarías de acuerdo en que una reforma que obligue a la colegiación de los abogados, eso es, tienes que tener un registro, además de tu cédula profesional, en una barra certificada para que puedas ejercer, a estos grandes élites de abogados que ganan millones y millones de pesos, se les obliga a llevar casos pro bono? O sea, que la gente que no tiene dinero en el país pueda tener acceso gratuito a los mejores abogados de México. Sí, las barras de abogados también llevan asuntos pro bono, que es algo que no se difunda, no se conozca. Bueno, ahí está el tema, una oportunidad para que se difunda que hay colegios y barras de abogados en el país. La Facultad de Derecho de la UNAM tiene un bufete jurídico gratuito. Hay muchas escuelas también de Derecho que también tienen bufetes jurídicos gratuitos. Las defensorías de oficio. Pero es un poco hay de que buena fortalecerlas. onda, ¿no? O sea, es así como, bueno, yo soy una barra y de buena onda y lo selecciono. No, yo hablo de una obligación. O sea, que te Exactamente. digan, tú, abogado, tienes que llevar tal porcentaje de tus casos al año pro bono. Totalmente, porque es una reforma integral. No solamente se piense ahora que viendo a los abogados que son los que defienden solamente a los grandes empresarios. A los que les pagan, ¿no? A los que les pagan, no. A ver, si es una reforma integral, entonces hay que incorporar a todos, defensorías de oficio a nivel local, a nivel federal, en donde se incremente el número de abogados, de asesores jurídicos bien pagados. O sea, es una reforma que se requiere repensar, pero sobre todo integral, que atienda a la justicia. Mira, son tantos temas que se nos acaba el tiempo. Yo coincido contigo, hay que pensar esta reforma, hay que aprovechar el momento político para lograrlo y esperemos sea para el bien de nuestro país y de nuestra ciudad. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, Rodrigo. Muy buenas noches. Muchas gracias.